Paula, en 3 años actuando aquí en México, ¿qué fue lo más impactante que te pasó? Que el chico mexicano es muy atento y es muy caballero. Y eso le falta un poco al chico puertorriqueño. Si la gente se enterara cómo hacen los tacos en Puerto Rico, me expulsan de ese país. El llegar y que México me recibiera con los brazos abiertos. O sea, yo llegué y rápido me salió trabajo, gracias a Dios. Llegué y a la semana ya me habían dicho para estar en una telenovela. Entonces yo creo que para mí eso fue súper impactante porque yo vine aquí simplemente a estudiar y de la nada estaba estudiando y trabajando. Entonces sentir como que te abre las puertas de par en par en un país que no es el tuyo, para mí fue bastante choqueante. Vine con mis papás que me vinieron a traer y a dejarme establecida. Y yo soy de una isla, yo soy de Puerto Rico, entonces pues muy diferente la isla a una ciudad tan grande como México. Y yo me acuerdo que bajé del avión, agarramos el taxi y la cantidad de gente, la cantidad de coches, o sea, para mí fue wow, esto es una gran ciudad, ¿no? El saber que iba a vivir sola aquí, dije, no sé si pueda. O sea, no sé si este reto lo pueda superar porque nunca había vivido sin mis papás, siempre había estado con mi familia. Y pues eso primero, ¿no? El mudarme sola y luego mudarme sola a un lugar tan diferente a mi país, me entró el miedo, me entró el pánico y hasta cambié mi vuelo. Dije, me regreso con mis papás. Y dije, no, pues yo me voy con ellos porque no me siento capaz, no me siento lista para afrontar vivir sola en esta ciudad enorme. Dije, me va a comer esta ciudad. Justo por lo del proyecto y tal me quedé y bueno, ha sido la mejor decisión de mi vida porque ya me acostumbré, ya soy feliz aquí, ya me muevo más o menos por ahí como pez en el agua. Oye, una cosa que yo nunca entendí bien, o sea, eres de Puerto Rico. Sí. Pero ¿qué onda con Estados Unidos y Puerto Rico? ¿Son estado de los Estados Unidos? No. No, es un tema. Somos un estado libre y asociado de los Estados Unidos, eso es la teoría. Ok. Algunos dicen que somos una colonia moderna Okay. porque somos un territorio no incorporado de los Estados Unidos. Okay. Es decir, yo soy estadounidense, mi pasaporte es estadounidense. Ok, todos los puertorriqueños, o sea... Sí, todos tenemos una ciudadanía estadounidense por derecho de nacimiento. Por nacimiento somos ciudadanos estadounidenses. Solo no votamos, por ejemplo, por el presidente, eso no lo hacemos, pero sí somos parte de Estados Unidos. ¿Y en qué aspecto se ve esto en la vida, digamos, en Puerto Rico? Pues en todo, o sea, estamos organizados socialmente, económicamente como Estados Unidos, las leyes nos regimos por las leyes de Estados Unidos, somos muy capitalistas también, o sea, somos un país muy similar a ellos en cuestión de cómo nos organizamos como país y como pueblo. Sí, o sea, mantenemos nuestra cultura, somos muy latinos también, muy puertorriqueños, pero en cuestión de las estructuras políticas, culturales, económicas, nos organizamos como ellos. Y la mayoría de tus paisanos, o sea, de Puerto Rico, ¿dirías que están a favor o en contra o neutro? Hay de ambos lados. Siempre cada cuatrenio se hace un referéndum, tanto para escoger la persona que nos va a liderar en los 4 años, como para saber el estatus del país, que es un estatus muy simbólico porque es un referéndum que no tiene validez, pero con ese referéndum que es estadidad para ser parte de los Estados Unidos o ser independientes o mantenernos como estamos, que es un estado libre y asociado. Ya. Hay un debate, es el debate del país, de ser estado o no ser estado, ser independiente o no ser independiente. Y la realidad es que siempre en los referéndums gana la estadidad. Entonces hay una gran parte de boricuas que sí quieren ser parte de Estados Unidos. Y hay otra parte, sobre todo los jóvenes, unas corrientes un poquito más universitarias y tal, quieren la libertad. Por ejemplo, muchos cantantes han expresado no, es que queremos que Puerto Rico sea libre. Residente, Bad Bunny, muchos que han sido Cani García, muchos que han sido muy vocales en pedir la independencia para Puerto Rico. Órale. Pero no es el sentir, o al menos no se expresa en las urnas, que es el sentir de la mayoría de los puertorriqueños, porque siempre gana la estadidad. ¿Cuántas estrellas a nivel mundial del género, sobre todo de reggaetón, pero bueno, también de salsa, salieron de tu tierra? Es impresionante. Sí, la verdad es que... Empezamos Daddy Yankee, ¿verdad? En reggaetón, Daddy Yankee, Don Omar, Wisin y Yandel, Héctor el Father, Tito el Bambino, ahora Bad Bunny, Rauw, o sea, muchísimos. En la salsa también, Héctor Lavoe, La Fania, Frankie Ruiz, o sea, muchísimos salseros, merengueros. Aquí, en todos los barrios suenan, o sea, Héctor Lavoe y Frankie Héctor Ruiz. Lavoe
es una estrella, o sea, a mí me encanta y a mí me quería, o sea, es que te crían con esas canciones. Por ejemplo, está mi abuelo, que hace poquito soñé con él y sentí muy bonito, pues estaba mi abuelo jugando dominó y de fondo lo que se escuchaba era Héctor Lavoe. Ajá. Entonces es un sonido que me devuelve a mi patria, a mi isla, o sea, me encanta. Claro. ¿Te ha tocado aquí como mexicanos como que lo escuchan? Sí, claro. ¿Sí? O pasa luego que estamos en las tiendas, en el mall. Ajá. Y en todas las tiendas que entro y está Bad Bunny, entro, está Rauw, o sea, Sí. sonando, pues. Claro. Entonces sí, estamos en todas partes. ¿Qué te empujó para buscar, digamos, una nueva vida, una aventura básicamente en México? Pues mira, yo desde muy pequeña siempre supe que quería ser actriz. Pero pues en mi casa me dijeron, muy chévere tu idea, pero aquí vienes con un título universitario. Y cosa que les agradezco muchísimo, porque en esta carrera es indispensable tener 1, 2, 3, 4, 5 carreras las que puedas. Y entonces desde pequeña pues modelaba y también iba a clases de ballet y así. Pero luego no pegué el estirón, entonces mi sueño de modelar murió. Entonces hice muchos comerciales, fui niña comercial, comerciales para diferentes marcas. Y llegó el momento de ir a la universidad y pues estudié periodismo y derechos humanos. Todo mucho también, yo quería ser periodista justo de política, temas de política, del Senado, del Congreso y así. Justo porque como es un tema tan controversial en Puerto Rico, es lo que más da noticia. Lo estudié, lo ejercí y mientras estaba en la universidad me salieron diferentes oportunidades, que si para una serie, para una película. Y dije, es que esto, claro, esto es lo que a mí me gusta y era lo que me llenaba y era lo que me encantaba hacer. Así que nada, me fui a tomar un curso a The American Academy en Nueva York. Y me ofrecen una beca del 60% del pago de los estudios. Pero igual era irme a vivir a Nueva York, volver a estudiar 3 años esa carrera, ya yo saliendo de la universidad, o sea, otra vez. Entonces dije, yo me acuerdo que hay una escuela que es de Televisa, que es el CEA, que es gratuita y es en México. Y en México pues se producen demasiadas cosas audiovisuales. Entonces dije, me voy a poner a investigar. Y justo coincidía cerca de la fecha de convocatoria. Entonces mandé mi convocatoria, lo olvidé por completo y dije, no voy a quedar. O sea, voy a olvidar que hice este casting y voy a seguir con mi vida. Y para eso yo trabajaba en el periódico, el primer rotativo del país. Y pues nada, lo olvidé. De momento, en diciembre me llaman y me dicen, oye, que quedaste en el CEA. Y yo, ¿y tienes que venir en enero? O sea, me dicen en diciembre y tienes que venir en enero a vivir porque empiezan las clases presenciales en enero. Y yo, o sea, pues te cambia la vida en 300, o sea, full. Y pues nada, era pandemia, entonces nos dieron chance a quedarnos más en nuestro país y ya entonces me vine hasta mayo. Y pues claro, en la ilusión de México, ¿no? Porque en Puerto Rico se consumen muchas telenovelas también, muchos productos que sale de México, mucho producto audiovisual, películas, series, novelas. Entonces era un país, hace poco leí algo que decía que cuando una ciudad te llama es porque algo tiene para ti. Uh-huh. Y yo desde pequeña pues siempre he visto novelas y series y todo porque justo me gustaba mucho el arte. Y yo sentía como que era México, era Ciudad de México. O sea, siempre como que sentía alguna corazonada y recuerdo mucho antes de audicionar decirle a mi mamá, comentarle del CEA, decirle, ay, ma, me encantaría estudiar en el CEA, pero aplican 8,000 personas. Yo que voy a quedar ahí. ¿Y cuántos aceptan de esos 8,000? Como 60 personas nada más. ¡Hala! Y de esas 60 hay un filtro al primer mes donde te van dando de baja. Ya. Entonces al final te gradúas con menos y así. Digo, últimamente son un poquito más relajados, pero antes sí era muy fuerte, o sea, era de bajas todo el tiempo. Y pues me enlacé con los dichos de mi boca porque dicho y hecho, dije, voy a hacer casting y a ver qué pasa y quedé. Entonces, pues sí, un sueño nunca está tan lejano. ¿Has tenido alguna connotación de Ciudad de México o de México antes de llegar? O sea, ¿cómo te lo imaginabas? Pues es que sí, porque yo me lo imaginaba como en las novelas. De pronto le digo a mis amigos mexicanos, es que yo en las novelas era muy típico de que estabas comiendo en un restaurante y pasaba el mariachi. Okay. O de que te llevaban serenata. Yo dije, nunca he estado en un restaurante donde toca el mariachi y nunca me han llevado serenata. Entonces, ¿qué está pasando? Pero no, muy diferente, muy diferente. O sea, sí, obviamente nada como vivir en el país para conocerlo. Yo creo que al final lo que retratan en los proyectos audiovisuales pues es lo que quieren retratar, o la parte bonita o la parte fea, pero es una combinación de ambas cosas que ya cuando vives y experimentas pues te das cuenta. Okay. Pero me ha sorprendido para bien, la verdad. Qué chido. Sí. ¿Qué es lo que más te encanta acá?
Lo que más me encanta, siempre lo digo, que es una ciudad que puedes hacer lo que tú quieras a la hora que quieras. Yeah. O sea, es una ciudad que muy activa, muy dinámica, yo siempre estoy haciendo cosas, siempre hay algo que hacer. Y eso es lo que más me gusta de Ciudad de México, la diversidad también, la gente que es tan chévere, que welcoming, o sea, que te reciben con los brazos abiertos. Sí, me encanta la fiesta de México. O sea, sí, sí está chévere. ¿Qué dirías? ¿Quiénes bailan mejor? ¿Ustedes o los mexicanos? No, de bailar nosotros. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Está muy arraigado ahí desde chiquitos, pregunto. Sí, pues sí, o sea, como te digo, es normal como que en las fiestas siempre tener música, siempre tener salsa, merengue, reggaetón. O sea, nos criamos con ese tipo de música, entonces sí hay Órale. mucho sazón, mucho sabor. Estamos todo el tiempo bailando, todo el tiempo alegres. ¿Y qué fue lo más difícil aquí para adaptarte? Para adaptarme, la verdad siento que me he adaptado bastante bien porque yo creo que cuando uno como que tiene como una meta, como que te vas adaptando por conseguirla, ¿sabes? Como que no te pones a ver como que lo malo. Pero siento justo eso, a veces choco mucho con las personas, o por ejemplo con mi círculo de amigas, que son a veces que son mexicanas, no todas, pero algunas, porque nosotros somos muy directos y muy frontales. O sea, yo me molesto contigo y te lo voy a decir ahora mismo. Ok. Oye, me molestó que hayas llegado tarde, por ejemplo. Ajá, esto, o sea, no te voy a poner cara de bien cuando tengo algo ahí que no te he Ok, dicho. claro, Entonces nosotros nos vamos a jalar del pelo y nos vamos a gritar y nos vamos a todo en ese momento. claro. Aquí yo creo que es un poquito, la gente se lo guarda un poquito más, se resiente un poquito más, como que no son tan frontales. Nosotros somos directos y vamos al grano, esto y aquí Yeah. se resuelve y es ahora. Entonces siento que con eso, y a veces la gente ve como que uno es rudo, o como que uno tiene una manera muy frontal de ser. Ujú, Pero es por eso, yo siempre lo digo, es que es cultural. O sea, claro, no es que yo te estoy hablando mal a ti o no es que tú me caes mal o nada, no, es una cosa cultural. claro. Y cuando tú empezaste aquí a actuar, dijiste como justamente ya, o sea, llegaste y ya luego tenías como un proyecto donde ya te habían ofrecido un papel, pues. Sí, esto en una de las clases del SEA, porque ¿ves? Yo cambié mi vuelo, yo dije, yo me voy el domingo, pero yo seguí yendo al SEA porque dije, esta gente que había visto por Zoom, porque las clases fueron por Zoom un tiempo, tantos meses, pues voy a convivir un poquito más con ellos antes de yo desaparecer. Y un día saliendo de una clase, las clases son muy físicas, me doblé una uña en una clase, en un ejercicio. Y dentro de Televisa hay una enfermería. Entonces yo iba a ir a la enfermería a que me checaran y me ve un director y me dice, hey niña, tú, ven acá. Porque yo tengo la ventaja de que me veo muy chiquita. O sea, cuando estoy sin maquillaje y así me veo como de 17 años. Y de hecho son todos los papeles que he hecho, son 16, 17, 18 años. Y me dice, ven. Y yo, ay, sí, hola. Y me dice, ¿cómo te llamas? Y yo, Paola, y tenemos mascarillas, cubrebocas. Me dice, quítate el cubrebocas. Me lo quito y me dice, me tomo una foto. Y me dice, estás perfecta para un personaje de una nueva novela que tengo. Y yo, pero es que estoy en el SEA, tal. Y me dice, no te preocupes, yo hablo con el que tengo que hablar y listo. Tienes casting el lunes. Y yo, era como un miércoles, un jueves. Ok. Y yo, va, ok. ¿Y esa persona, en dónde te la encontraste? En los pasillos de Televisa. Ah, ok, ahí en... Ahí mismo, o sea, Ok. yo bajé de una clase, el edificio del SEA está dentro de Televisa, yo bajé de una clase, voy a la enfermería y ahí me topo con el Ya. director. Entonces, pues nada, me dijo, tienes casting el lunes, el casting era yo y otra chica, y pues ahí me quedé. Órale. Entonces me dijeron, bueno, grabas en un mes, y yo, Wow. entonces, pues sí, de esas cosas que dices, cuando está para ti, ni aunque te salgas, o sea, y la vida siempre me ha dado muchas señales de que por ahí es, ¿sabes? A veces uno duda, pero luego recapitulas y dices, no, Claro. sí hay señales de que estamos como en el track correcto. ¿Y el papel que actuaste era como, pues, supongo como una mexicana, ¿no? Era mexicana, era una chica mexicana y yo no llevaba clases de acento todavía. En ese momento me pusieron un instructor de acento, pero claro, es un proceso en el que todavía estoy de mexicanizar el acento. Y yo lo que hice fue que me puse el chícharo, que es una cosa que te ponen aquí en las novelas, Ajá. y yo repetía tal cual me lo decían, yo iba imitando lo que me decían. Y así me aventé la novela. ¿Puedes decir una frase? Como que es muy característica. ¿Del personaje o Ajá. del personaje? O sea, una frase del personaje en acento muy mexicano. Oh. A ver si me acuerdo. Dice...
No, ¿verdad? No, pues es que si un chavo así me la... No, no, claro. Es que y decía, no, es que si un chavo así me pela, yo me muero. Algo así era, algo así. Sí, luego está padre, porque luego cuando estamos en el foro y nos están maquillando, yo soy muy boricua. O sea, yo llego con mi salsa y mi reggaetón y empiezo a hablar boricua, puertorriqueño. Y luego dicen acción y ya uno cambia el acento. Qué locura. Sí. ¿Cómo eres capaz de hacer eso? No, pues con mucha práctica. O sea, sí me cuesta. Y de estar muy consciente y muy presente en escena. Claro. Porque si no estás consciente y presente, yo te empiezo a hablar con la L y con el flow puertorriqueño. Pero cuando estás ahí, ya cuando te visten, te peinan como el personaje, también te ayuda mucho al carácter vocal y todo. ¿Sabes imitar otros acentos? Sí, colombiano, venezolano. A ver, bueno, ya el mexicano ya lo hiciste. Ey, ¿qué más? Pues, amor, ¿todo bien? Ay, María. Eso es colombiano. Es colombiano. Como paisa, ¿no? Sí, pues como paisa de Medellín, que hablan todo así. ¿Qué más, parcero? ¿Qué cuenta, más, mijo? ¿qué cuenta? Y el venezolano también, que es como... A ver, dice... No, pues, marico, lo que pasa es que la verdad es que esas empanadas a ti te quedaron deliciosas, pues. No, bueno, qué rico, qué vuelta tan rica, pues. Sí, me salen así algunos acentitos así. Está curioso. Y bueno, también existen varios acentos dentro de México. Sí, claro. Luego me mandan mucho casting para acentos de norteña. Ah, sí. Me cuesta muchísimo. Ese no me sale, por ejemplo. Bueno, que si un director está viendo esto, sí me sale. Pero ese me cuesta mucho. Igual el acento de veracruzano o de la costa es un poquito más parecido al puertorriqueño, porque es como más... Sí, ¿verdad? Siento que todo lo que está cerca del mar, pues todos hablan así, para adentro, alargando las palabras, las jotas, las eses. Ajá. Entonces siento que hay similitudes, pero justo el acento chilango es muy complicado, porque es un acento tan neutro. ¿Cuál dice? Bueno, hay el neutro, ¿no? Pero también hay el de ¿qué pasó? Es como el cantadito, pues. Ah, también, sí. Y hay sí, el fresa, o sea, güey, no vas a creer lo que me pasó. Obvio, güey, o sea, ¿qué pasa, güey? Cero. Cero. Sí. Tengo amigos de todas partes, entonces sí los logro ya distinguir. Ajá. Pero, y cuando escuchas a un chilango hablar y dices, este es chilango, este es del norte, esta es veracruzana, sí ya puedo distinguirlos. Nada más que todavía no entran esos acentos en mí. Claro. No, sí está cañón. Pero sí, hay que también tener como una habilidad de imitarlos, ¿no? Porque una cosa es como escucharlo. Sí, claro. Ya luego de poder... De tener mucho oído. Sí. De poder imitarlos. Sí, por ejemplo, el colombiano a mí se me hace muy fácil porque me vi muchas series colombianas. Ya. El venezolano igual, mucha novela venezolana que llegaba a Puerto Rico. Entonces sí, es mucho de oído y de escuchar te digo, para el acento mexicano yo me vi un montón de podcasts mexicanos, muchos programas mexicanos, y mientras lavaba los trastes o mientras cocinaba tenía mis AirPods puestos, Claro. Iba repitiendo lo que decían ellas. Claro. Entonces eso te ayuda mucho. Estoy pensando quién te podríamos recomendar para qué creador norteño. Para practicar. Sí, hay un buen también. Y luego también hay, pues ves que hay canal como que, Televisa Monterrey o cosas así. Ajá. Que hablan un poquito más como norteño, que también es ponerme a estudiar el acento y ya que me salga. Claro, es más golpeado. Más golpeado, así como, Y ahora pues, ánimo. no, pues ahora tú qué. Una cosa así. Algo así, sí. Es muy chistoso. Me encanta cómo hablan los norteños, porque hablan así también son muy frontales, muy directos. Exactamente, es Entonces, lo que digo. Me llevo muy bien con ellos. La neta, yo también ya lo había mencionado una que otra vez aquí en el podcast, que tengo luego amigos con los que trabajé un buen tiempo y bueno, seguimos siendo súper compas y son súper diferentes a la hora de comunicar, de hablar, que por ejemplo la mayoría del centro de México, ¿no? De Ciudad de México, donde es como mucho más cortés. La comunicación siento como en Ciudad de México y ellos son así, tal cual. Justo. Son tan cortés y tan by the book, como que siguen mucho como muy protocolares, muy tal, que se pierde eso, esa cosa inmediata, ese que me enojé, estoy feliz, porque guarda mucho las formas. Claro. Nosotros los puertorriqueños no somos tanto de guardar las formas, somos de esto es lo que soy, esto es lo que hay.
Claro. Y siento que el norteño también es mucho así. Sí, igual yo siempre me preguntaron por qué será. O sea, también tienen una mezcla interesante ahí, ¿no? De Sí, inmigración, sí, de... también. También tiene mucha influencia de Estados Unidos, mucha influencia. También. Sí, sí, sí. Yo tenía roomies de Obregón, Sonora, y tienen como un chingo de palabras así o sea, la bicicleta ellos decían baica. Ah, la baica. La Sí, baica. sí, sí, porque es como se escribe en inglés, ¿no? O Ajá, como justo. suena. Sí, 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 es verdad, tiene muchos anglicismos. Y a ver, tenía un chingo más así como de... Bueno, incluso si alguna que ya casi usamos en todas las partes de México es checar. Es como tu check. Pues Claro. en español... En Puerto Rico pasa igual. O Sí. sea, no, por ejemplo, nadie te dice, estoy buscando el estacionamiento. Siempre te dicen, estoy buscando el parking. A la hamburguesa le decimos un hamburger. ¿Qué te estás comiendo? Nadie te dice una hamburguesa. Sí. Te dicen un hamburger. Un hamburger. Entonces sí hay muchas cosas, sí, hablamos muy Spanglish, mucho. Sí. Y a veces te pueden estar hablando una oración en mitad español y mitad inglés. Sí, Como Spanglish. Spanglish, sí, Sí. full, full. Por Eso ejemplo, también me llama la atención. Una vez vi un podcast en Spanglish y sí se escucha chido. sí, 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 o sea, sí se escucha lindo, pero hay gente que no lo tolera. O sea, hay gente en Puerto Rico que dice como, no me vengas a estar hablando combinado. O me hablas español o me hablas inglés, pero a esa Claro. mezcla no. Pero sí es muy de decir al principio como like. O sea, como que esas muletillas también las tenemos en inglés. Claro. Hola, ¿tienes alguna anécdota que tú conectas con un choque cultural muy fuerte? Con algo que te haya pasado acá en México. Algo que me pasó cuando llegué justo era el ver como personas con sus hijos en las calles como vendiendo dulces o vendiendo cosas con sus hijos, o sea, de que sus hijos en una mantita o algo así. Para mí fue un choque cultural muy fuerte porque en Puerto Rico eso está muy, o sea, muy mal visto. Claro. Es ilegal, pues. Claro. O sea, si de pronto una madre va con su hijo al hombro o lo tiene en la calle mientras ella vende y así, es maltrato infantil, entonces se lo tienen que le tienen que remover el niño, Claro. se lo custodia el Estado y así. Y para mí fue un choque muy fuerte porque yo decía, ¿cómo? O sea, y aparte yo llegué y, claro, en ese momento tú llegas con, bueno, yo que allá se maneja el dólar, y yo daba 50 pesos y daba 100 pesos y daba tal, tal, tal. Porque para mí fue muy, muy impresionante ver eso. Ya luego, obviamente, mientras fui, bueno, ya llevo 3 años aquí, ya entiendo la idiosincrasia del país, como que obviamente es muy complicado que el Estado se haga cargo de tantas personas y que esté pendiente a tantos niños, a que los niños vayan a la escuela, a que los niños no estén así. De pronto veía a un niño yo en media avenida tocando guitarra, un niño de 5 años, Sí. 6 años, 7 años, y al lado de los coches, y yo decía, wow, o sea, fue choqueante, ¿no? Entonces, pero justo por eso, porque obviamente pues allá es una cosa muy, muy penalizada. Claro. El que un niño esté haciendo eso o que una madre esté exponiendo a sus hijos a hacer eso. Pero pues luego lo entendí aquí y dije, bueno, es que claro, no todo el mundo tiene los recursos, no siempre da el salario mínimo, no, ¿sabes? O sea, hay mujeres que tienen muchos hijos y pues el Estado no puede estar pendiente a tantas personas, o sea, es Claro. demasiada, Es que es un demasiada chingo gente. también, sí. Sí, entonces pues es imposible. Sí, ahora que lo dices, que sí, la verdad sí me llamó la atención también hace más de 3 años cuando llegué. Es que también en Alemania es como, literal, a veces va la policía, como a horas de la escuela, o sea, un lunes, pon tú, como a las 10 de la mañana, va patrullando por el centro de la ciudad a ver si ven chavitos que tienen menos de 16 años, Claro. porque bueno, pues ¿qué haces ahí? Tú tienes que estar en la escuela. De ¿no? hecho, en Puerto Rico no se pueden contratar menores de edad para trabajar. Claro, Y el niño tiene que ir a la escuela. O sea, Claro. si un niño no va a la escuela, eso es maltrato ya Claro. infantil y te remueven el niño. claro. Entonces sí es muy... Sí se cuida mucho pues la educación en Puerto Rico de los niños. Claro. Pero como bien dijiste, aquí somos un chingo, ¿no? Sí, claro, es complicado. Es complicado tener tanta fiscalización donde hay tanta gente. ¿Cuántos habitantes tiene Puerto Rico más o menos? Con 3 millones. Dentro de la isla somos ¿Tres como o 3 millones. 13? 3 millones. Ah, 3, 3 ok. millones. Afuera han de haber otros 4 millones por ahí en Estados Unidos, entre Miami, Nueva York y así.
bueno, y muchos otros estados, Texas y así. Pero en la isla somos 3 millones. Órale. 3 millones, entonces claro, y somos un país así, ¿no? Con muchas reglas estadounidenses, entonces es más fácil controlar la población. Para ti, ¿qué tiene en común tu país con México, por ejemplo? Pues yo creo que justo la cultura, pues al final somos latinos, entonces tenemos esto de la fiesta, de ser buenas personas, de ser chéveres, de ser amables, de recibir a las personas. Sí, eso, o sea, siento que somos muy parecidos en ese tipo de cosas. En cuestión de comida, ¿has encontrado No, alguna? nada. No, nada. Tan siquiera el arroz es igual. ¿Ah, sí? Sí, no, antes yo en los lugares donde vivía tenía una chica que me ayudaba y me hacía arroz, porque en Puerto Rico se come mucho arroz con habichuela, Habichuelas son frijoles. frijoles, pero Ok. hechos diferentes. Ah, ok. Y me hacía el arroz y yo pasé como 3 meses, 4 meses comiéndome ese arroz. Y yo decía, pero es que me sabe raro el arroz. Y yo, ¿cómo es posible que el arroz sepa diferente? Y es que aquí fríen el arroz. Antes Claro, está buenísimo. no me gusta. ¿No? No. ¿Cómo? No, a mí me gusta el arroz como en Puerto Rico, que se hierve y ya. O sea, claro. Yo decía, pero esto porque me sabe como mojado, como es raro. Claro. Y cuando le digo, oye, y me dice, no, es que yo lo frío antes. Y yo, no, no. Sí, es a la olla con un poco de aceite, a veces echas incluso cebolla, ajo, lo doras tantito y ya después pones el agua. No, en Puerto Rico se hierve el arroz nada más. Entonces, sí, no, aparte el picante. Digo, el picante a mí me encantan las salsas y todo eso. Algo que en Puerto Rico sería terriblemente mal es que aquí le echan a la cerveza sal, limón, ¿Nada? salsas. En Puerto Rico no, en Puerto Rico nos encanta mucho la cerveza porque hace mucho calor, pero es de abrirla y tomártela. Ok. Sin tanta Nada. preparación de nada. Es tal cual, te la abres y te la bebes. Ni refresco. Sí, refresco, sí, como si se toma. O sea, ¿se mezcla con cerveza? Ah, no. La cerveza sola. Pero he de decir que es un gran descubrimiento porque a mí me encantó la michelada. Ándale. Pero, por ejemplo, aquí le ponen luego salsa de tomate a la cerveza y digo, Dios mío, no puede ser. No Ah, puede ser ¿la esto. michelada para ti qué es? La michelada, creo que es, si no estoy mal, es limón y sal. Ajá. Eso está decente, eso está Sí. aceptable. Sí. Pero ya luego le ponen salsa de tomate, que creo que es un clamato o algo así. No puede ser. Ah, está bueno. Ay. Para la cruda, o sea, si un día te despiertas un poco así, te tomas una así, ya estás al 100 otra vez. No. O luego veo que le ponen camarones, como que a la cerveza o cosas así. Yo, no. Muy mal. ¿Has probado las gomichelas? No. Bueno, ya te podrás explicar qué Sí, es, ¿no? sí, no, unos inventos muy locos, pero sí, me encanta la gastronomía mexicana, o sea, me encantan las enchiladas, me encanta el pozole, me encantan los tacos al pastor, los tacos de todo me encantan, los tacos de bistec, lo que no me gusta es el mole, pero porque creo que no he probado un buen mole, Ya, que eso puede ser un dato fundamental de que tiene que ser un mole bien hecho, me han dicho. claro. Pero todo lo demás me encanta, o sea, me gusta muchísimo. Y tienes que crear el gusto también para el mole. Es como las Sí. aceitunas, ¿no? Como de Me chiquito. Ajá, pero ¿ya te encantaban cuando tenías No, 6 años? no, claro, no. Sí, Sí, no. es como... Sí, ese crear sí, la costumbre de comerlo. Ajá. Porque siento que es como muchos sabores a la vez. Claro, Como que no logro enfocarme. claro. Pero todo lo demás rico, o sea, sí me gustan muchas cosas mexicanas. Tengo una pregunta que tiene que ver con artistas. ¿Cómo es? ¿Puertorriqueños? Puertorriqueños. Sí, porque antes dije puertorriquenses, ¿no? Nadie dice eso, ¿verdad? Puertorriqueños que aquí en México suenan mucho. O sea, si vas a un sonidero, a una fiesta, incluso familiar, fiesta de barrio, yo creo que casi no hay ninguna donde no en algún momento va a sonar o Héctor Lavoe o Frankie Ruiz. ¿Cómo te explicas ese gran éxito que han tenido aquí hasta la fecha? Pues es que somos un país muy, muy musical. De hecho, dicen que hablamos cantando, que parece que hablamos, que tenemos un cantadito al hablar. Sí. Y bueno, en el caso de Héctor Lavoe, La Fania y tal, porque fueron pioneros de esa salsa, ¿no? Que se creó en Nueva York, en esto tan nuyorican. Bueno, entre ellos Celia Cruz, cubanos también, pero pues es un sonido que aunque lo logres replicar, al final pues se originó ahí, digo, Sí. porque con mezcla de muchos otros lugares, de Sí. Cuba, de Panamá, de sonidos africanos, pero en sí toda esa mezcla que se unificó y lo llamaron salsa,
pues nació de, pues en gran parte de los puertorriqueños. Entonces yo siento que es parte nuestro y que nosotros, pues por ende, vamos a ser los especialistas en hacerlo. Es como el reggaetón. El reggaetón nació en Puerto Rico. Ya. Se puede hacer en otras partes y se hace muy bien, como se hace en Colombia, se hace en México, se hace en otras partes, pero cuando vas a la historia y cuando buscas referencias, que muchos cantantes emergentes pues necesitan referencias, pues siempre terminan en un puertorriqueño, en un boricua, porque ahí se originó. Claro. Y pues más allá de todo, porque siento que pues tenemos este sabor, esta picardía, esta cosa, este sazón, que pues simplemente te lo da la isla, ¿no? Te lo da el calor de la isla, el tener la playa tan cerquita, Claro. ese estilo de vida tan relajado, pues sí, con tanta facilidad como para encontrar los ritmos, para hacerlo bailable. Entonces yo creo que es eso, pero mayormente porque se originó ahí y porque tenemos Claro. la receta. Pero ¿por qué pegó aquí tan fuerte? O sea, cuando yo grabé en varios barrios, no, bueno, creo que fue en Tepito, vi un mural así grande, no Sí, sé si todavía esté. Pero en todos lados luego los cantantes van a, no sé, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador, Claro. a Colombia, a todos esos países y tienen murales enormes de Héctor Lavoe, de Frankie, Ya. de Daddy Yankee, de Don Omar, o sea, también siento que porque en la salsa y en el reggaetón luego se muestran historias, que Héctor Lavoe era un experto. Ajá. La selva, no, como La calle es una selva de cemento. cemento. Retratando la mafia y retratando Sí. lo que pasan y las historias que tú abres, Sí. que pasan ahí en la calle. Sí. Entonces siento que la gente se identifica muy fácil porque son historias verídicas. O sea, Sí. De Juanito Alimaña. Juanito Alimaña, Sí. o sea, tantas historias que tiene Héctor Lavoe, que igual como Rubén Blades, que también tienen esa habilidad para plasmar en sus canciones historias de la gente de a pie, Claro. historia de los barrios, historia de la gente de la que nadie habla. Que está esta otra historia que dice, ¿cómo es que dice? La de la vida te da sorpresas, que habla pues de un Pedro Navaja. Ajá. O sea, son cosas icónicas que reflejan pues las historias de las que nadie habla. Claro. Y que pasan muy a menudo en los barrios de Latinoamérica. Claro. Mi Yo siento que libertad por eso. también me gusta mucho. Ay, Libertad, El Tiburón. Son muy buenos escritores, compositores, cantantes, bueno, en el caso de Héctor Lavoe era, pero su música sigue viva y creo que la gente, pueden pasar los años y la gente siempre se va a volver a conectar con esas historias que él relata. Sí, es como, ¿cómo se dice? Como en inglés sería timeless, ¿no? Sí, ¿Cómo se llama eso esto, en español? que No caduca, no caduca. pues. Ujú. Sí. Sí. Yo no sabía, por ejemplo, yo pensaba siempre como para mí, o sea, yo escuchaba a Héctor Lavoe, luego cuando grabábamos en el otro canal, ¿no? En los tianguis, etcétera, yo pensaba que era mexicano, ¿no? No, es que la gente... Porque era tan presente Sí. ahí, y ya luego cuando me contó, como un compa con el que grabé en Tepito, me dijo, no, aquí son muy queridos, me dijo. Y yo, ¿qué? Ah, es que no, sí, llegaron, eran de Puerto Rico, pero aquí pegaron, cabrón. ¿Y ahí cómo eran de Puerto Rico? Y de ahí me enteré, pues. Sí, y también porque México es un país un país trampolín para la música y para Claro, todo esto. sí. Entonces siento que si pegas en México es muy probable que te vayas internacional, mundial, porque Claro. pues México, por lo mismo de que es una gran población, Sí. el que tanta gente aquí te escuche es fundamental. Claro, Pero sí, yo diría que por eso, yo diría que porque la gente de los barrios, de la calle y de todos lados, pues se identifica con sus letras. claro. Y también por este sabor. Sí, la neta. Y guau, a mí me encanta esa de Juanito Alemania. ¿No? No, son clásicos, o sea, son cancionazas. ¿Qué es lo que más extrañas de allá, de tu país? Aparte del arroz, eso. Aparte del arroz. Bueno, la que extraño la comida, pero yo creo que extraño la facilidad de ir a la playa. Ya. De a 10 minutos montando en tu carro y estar en la playa. Y tirarte en la arena y ya. Claro. O sea, aquí la playa está más cerca hasta 5 horas. Claro, sí. Entonces- Bueno, depende. No bueno, sé. depende, si hay tráfico a 10. Aries, o si te la super rifas, igual. Yo he escuchado gente de DF a Acapulco en 3 horas. Pero Sí. no sé. O sea, igual. No sé Se cómo fue. se puede. Yo creo que Sí. 3 horas y media, sí. Eso extraño también mi gente, el acento. De pronto, a veces aquí me cohíbo mucho de decir ciertas palabras porque no me van a entender. La facilidad de decir, nosotros decimos mucho ay bendito.
Ay, bendito. Ay, bendito. ¿Y qué sería un equivalente mexicano? No lo sé. Ay, bendito. O sea, ay, bendito es como que... Como cuando suspiras, ay, bendito. No. Puede ser como el nene se cayó. Ay, bendito, ¿qué le pasó? O alguien logró algo. Ay, bendito, qué bueno. Híjole. Híjole, puede ser, híjole. Híjole, ¿qué le pasó? No. No sabría decirte qué es, pero ese tipo de cosas extraño, sí, como comunicarme de esa manera tan fácil, sin pensar en que el otro me tiene que el otro me tiene que entender. Claro. Sino pues ya la comunicación por sentada que está. Claro. Extraño pues obviamente a mi familia. Sí, extraño manejar por la costa, en la playa. Extraño también no hacer nada, porque este país te demanda hacer mucho todo el tiempo, todo el rato. O sea, no hay un momento en que yo pare quieta. Y allá, pues no, allá estoy más tranquila, más tira para atrás, como diríamos en Puerto Rico. ¿Cómo? Tira para atrás. Ah, ok. Como más Tira relax. para atrás. Sí. Pero claro, aquí también es mucho la vibra de la ciudad, ¿no? Sí, que está todo es así, rápido, todo en un chinga. rush, todo. Que está bien porque somos jóvenes y es el momento de estar en rush en la vida, yo Ya. siento. Somos, gracias. Sí, pero yo creo que si vas a, no sé, hay como, yo tengo un amigo que hace muchos años, él se fue a vivir también a una isla en el Caribe, en México. Él es mexicano, norteño, pero dice, güey, eso es otro pedo aquí como... También la vida es como más relax, ¿no? O si vas a la costa oaxaqueña, Sí, claro. si vas a los... ¿Has ido a las playas mexicanas? Sí, he ido a Cancún, a Veracruz y a Acapulco. Ah, ok. Y me encanta Veracruz, luego Acapulco y luego Cancún. Ok. Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que es así súper top en tu lista? ¿Dónde te encantaría viajar? ¿Y que no he ido? Ajá. Me encantaría ir a Oaxaca. No he tenido el tiempo, pero quiero ir a Oaxaca, quiero ir a Los Cabos y quiero ir a la Yucatán. Ah, está chido. Sí, tengo ahí varios pendientes que digo, no puede ser que lleve 3 años aquí y no haya ido. O sea, sobre todo quiero ir a Oaxaca porque siento que es muy cultural, que es muy, pues sí, algo muy mexicano. Y hasta hace poquito me estaban contando que puedes ir a la casa de una familia mexicana y te reciben como que una semana y te enseñan a preparar platillos y... Pero viste los amigos de Chingo Amigos. No, ¿qué? ¿No conoces la, cómo es coreana? Que siempre hace Sí, contenido al así. concierto de Don Omar estábamos juntas. Yo no la conocía ahí, bailando canciones bandoleros. Ah, en Don Omar también estuvo, ok. Porque Sí. hace poco también con Shakira también estuvo. Creo que Es había ido está a en todos lados, la neta. creo que había ido a Shakira el día antes y luego a Don Omar o algo así. Ok. Sí. Órale. Pero ¿qué pasó con ella? Que fue a una... No, ella hace como contenido así de, con una familia, no sé qué. Por eso te dije. No, eso me lo platicó un Uber. Ya. Me dijo, ¿de dónde eres? Y yo le dije, de Puerto Rico. Y me dijo, ¿y a dónde has ido? Ya está ahí así. Me dijo, pues miren, en Oaxaca hacen esto y lo otro. Y me sonó padre la idea. Es que Oaxaca está padrísimo. O sea, para mí tiene mucha diversidad cultural. Sí, muy tradicional. Sí. Todo. Entonces sí, lo tengo ahí en mi lista. Y la costa está increíble. Sí, me encantó. Me encantó Acapulco mucho. Fui antes del huracán para un grito de México. Ah, ya. Mi primer grito lo di en Acapulco. No, bueno, la fiesta, Sí. nos divertimos muchísimo. Y Veracruz, porque mi ex roomie y una de mis mejores amigas es veracruzana. Ya. Es de Poza Rica. No sé, Poza Rica, sí. Poza Rica o Papantla. Que no me vaya a matar. Pero bueno, una de esas- Papandas son donde están los voladores, de ahí los es ella, de voladores. ahí es Ah, ella. órale. De ahí es ella. Y me ha llevado a Veracruz muchas veces y la pasamos brutal. La gente de Veracruz súper linda, me gusta la playa. Lo que me sorprendió es que acá no hay tanta orilla. O sea, en Puerto Rico sí la playa es como que mucha orilla Ajá. y ya luego mar adentro. Ok. Acá es, luego ya estás dentro del mar. Sí. Entonces es un poquito peligroso, pero me encantó. El Pacífico también es así. Es engañoso a veces. Sí, porque la arena de la playa es muy poquita. Ajá. O sea, sí, tal cual, no tiene orilla. Sí. En Puerto Rico hay un montón de arena y tienes que caminar para llegar a la playa. Entonces ahí también es diferente. Creo que ahora que lo dices, no sé cuántas personas ya hemos sacado del mar, pero justamente porque van y luego... blup, 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 Sí. blup, blup.
Sí, Y porque luego lo vas así, ves a alguien así saltando y otra vez. Sí. Plup, 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 plup. sí, es peligroso. Sí, Es peligroso. Una vez estábamos en un bote y fuerte el oleaje. O sea, es mar adentro. sí. Y también mencionaste Cabos, ¿no? Ah, quiero ir a Los Cabos. Wow. ¿Has ido? Baja California Sur es increíble. Es Sí, increíble. hace Porque de un hermoso. lado tienes como el Pacífico, ¿no? Y del otro lado es el Golfo de California. Hasta Trump le dé otro nombre, ¿no? Ah, no, bueno, Hasta que California. Trump se levante mañana y diga, no. Y es como, o sea, claro, el Pacífico así es como más salvaje y el Golfo de California es más... Más tranquilo, Sí, más sereno. y, wow, o sea, las playas, ahorita que fuimos a una playa que pasas como, es un oasis, o sea, primero es todo desierto Ujú. y fuimos a una playa donde es una oasis, o sea, donde emboca un río y alrededor del río hay un montón de palmeras, pasas por el oasis y estás así en una playa, así como Ay, virgen. qué delicia. Sí. Sí, no, o sea, me antoja full. Se ve súper bonito. Baja California se ve muy lindo. Entonces quiero ir. Nada más que me dé el tiempo. Que ahora estás en producciones. ¿Cuándo sale esto? No sé si puedo decir. Yo creo que en como 2-3 semanas, ¿no, Jorge? Ah, sí. Sí, pero no puedes decir en qué. Sí, en Papás por Siempre. Ahí Ah, voy a andar haciendo travesuras. ok. ¿Y es serie o...? Es novela. Es la continuidad de Papás por Conveniencia. Ok, Entonces ahí empiezo a grabar justo la semana de arriba. El 15 de junio empiezo a grabar. ok. Entonces, ojalá que nos vaya bien en este proyecto, con una productora que soñaba trabajar, que es Rocío Campo, que me vi muchas novelas de ella cuando era pequeña, entonces es muy bonito esa producción. Estoy contenta. Entonces allá llegaron también muchas producciones mexicanas. Sí, claro, muchas. Yo me acuerdo ver hoy que es el matutino de Televisa, Ajá. en Puerto Rico lo pasaban muchísimas novelas, Rebelde, bueno, Rebelde estuvo al aire muchísimo tiempo. Todas esas novelas icónicas siempre las pasaban en Puerto Rico por el canal de Univisión. Claro. ¿Qué más llegó de México allá? O sea, no necesariamente producciones, pero también... ¿Qué más? Bueno, pues la música, Juan Gabriel, por ejemplo, mi abuela es fanática bueno, era fanática, bueno, el que murió fue él, pero mi abuela es fanática de Juan Sí. Gabriel y de Luis Miguel, o sea, íconos también de la música y se escuchan muchísimo allá. Entonces, siento que por ahí la música, los tacos, bueno, es que los tacos, si la gente se enterara cómo hacen los tacos en Puerto Rico, me expulsan de ese país. Pero no, ¿Cómo los hacen? Primero está Taco Bell, existe Taco Bell. Ay. Y existe Taco Maker y todas esas cosas así. Y luego agarran una tortilla de harina, le ponen papa majada, o sea, puré de papa, y a ese puré de papa encima le ponen pollo. Y ese es un taco. Yummy. No, es delicioso. Pero bueno, nada que ver con los tacos de aquí. O sea, no es eso que tienes el trompo y tienes la piña arriba y cortas. No, eso no existe. Eso no existe. ¿Qué te pides aquí en una taquería? En una taquería me pido tacos al pastor o una costra de pastor. Pero poco. ¿Poco? Poco porque una costra de pastor potente. Sí. ¿Has probado tripa? Y No. cosas más así. Lo único por lengua. Ah, buenísimo. Rica. Sí. Sí, más o menos. Pero me gustan los de bistec, me gusta los de costilla, uff. Pero no, tampoco me he aventurado así. Luego escucho unos que digo, uy, no. Hay algunos criminales, ¿eh? Sí. Que si la pancita, ¿no? Sí, ajá, tripa ¿Es la claro, pancita? son los intestinos, ¿no? Ah, Pero, pues la neta, a mí me gusta. sí, no, yo veo a mis amigas que son de aquí que se los comen encantadas de la vida, pero a mí me da... Es que, ¿sabes? Me he intoxicado. Claro. Me he intoxicado aquí y luego ya me da miedo las cosas que como. Una vez me pedí, ves que aquí hacen las papas preparadas, Ajá. pero en el momento, como que pelan las papas Ajá. y las fríen en un... y luego las... Sí. y luego las saborizan. Estaba grabando y un compañero llevó eso al set porque a mí me encantaron y dije, ay, qué cosa tan rica. Cosa tan rica fue que en la noche yo no paré de vomitar. O sea, yo era todavía las 12 del mediodía del día siguiente y yo estaba vomitando. Uy. No, bueno, y estaba grabando aparte. Una vez me acuerdo cuando todavía hacía vlogs,
Y no sabía tampoco, pero como a veces ves como que aquí como bloquean como carreteras, ¿no? Ujú. Y fuimos de de México a Puebla y bloquearon la carretera. Y bueno, ya a 20 minutos ya estaban los vendedores ambulantes ahí vendiendo cosas. Y como me compré ahí como mango, así Ujú. con chamoy, así. Y ya luego veo en los comentarios, ay no, ya ten mucho cuidado porque eso no sé qué, si están en Sí. el sol, bla, bla, bla. Pues si no la desinfectan la fruta y así. Bueno, sí, es como... Pero a mí no me hizo daño. No, luego eso, por ejemplo, que a la fruta le pongan chile y así, también eso está extraño. O sea, que le ¿Todavía pongan, no te acostumbras a eso? no, que le pongan chamoy y así. Por ejemplo, el chamoy no me gusta. O sea, es raro. A Bueno, nosotros la en dos fruta, años yo creo que ya te gusta. Unos añitos en unos más. añitos más puede ser. O sea, ya para el próximo año ya el mole. Ya el mole, sí. Sí, 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 tengo eso en la lista. No, pero es raro. O sea, por ejemplo, nosotros la fruta tal cual, no las comemos tal cual. Pero aquí es mucho de la gente de prepararse las cosas. O sea, Claro, voy a comer fruta, necesito mi tajín, necesito mi chamoy, necesito mi limón. claro. O sea, sí, eso también es algo muy diferente. Aquí también siempre me gusta preguntar qué tal tus choques culturales en el amor. Pues mira, tengo poca experiencia. Pero sí puedo decir que el chico mexicano es muy atento, es muy respetuoso y es muy caballero, muy cortés. O sea, de los que te abren la puerta, de los que te dejan pasar primero, que se cambian del lado de la acera. Y eso le falta un poco al chico puertorriqueño. No es tan así allá. Allá, pues sí, como que no hay tanta caballerosidad en ese sentido de cuando estás cortejando. Y aquí sí. Entonces, ¿cómo son allá? O sea, Mm, más bruscos, más... como que no están pendientes esos detalles, Ya, la verdad. Entonces, si no le ponen como que ese empeño a cuidar tanto como que a la chica. ya. Aquí sí, entonces eso es muy lindo, muy lindo. También pues aquí son muy, también intensos. Allá son un poquito más pues como surjan las cosas, vamos viendo y entonces aquí sí es un poquito más intensidad. ¿En qué sentido? Pues en el... ¿Qué somos? Pero entonces... pero, ¿Qué somos? Es famosísimo. pero entonces, y, o sea, ¿tú y yo qué? Es como, a ver, A vamos ver. viendo. Entonces siento que sí es como más... ¿Te preguntaron qué somos en una cita, o sea, en la primera o segunda cita? no, En la pero... tercera. no, pero como que... sí sé historias de amigas como que dicen como, ay, pero es que ella me está preguntando qué somos y apenas salimos 2 días, hay que ver, o sea, Ya, y sí, uno va viendo sobre la marcha qué onda. ya. Entonces, ahí sí, sí chocan. Ok, ¿y te sorprendió esto o ya tenías como esa percepción antes de llegar acá a México? Me sorprendió porque pensaba que era bastante parecido el tema de, pues, de ligar o el tema de, Ya, pues, salir y así. Y no, es bastante, bastante diferente, pero para bien. Las dos cosas tienen su encanto, los dos lados. claro. Sí, sí. Está cañón, ¿no? Que la R la convierten en L, pero solo a veces, ¿no? Eh, Solo a veces, o sea, como que al principio de las palabras no. Siempre te vamos a decir la R al principio de las palabras. Ya, Pero cuando está intercalada entre una vocal y una consonante, ya, la R se debilita y la volvemos L. ya. Entonces sí, sí es el como el lambdicismos, creo que se llama. Un lambdicismo. Lambdicismo. Creo. Ok. Maybe lo estoy pronunciando mal, pero por ahí va. Ok, por ejemplo, o sea, antes dijimos, Puerto Rico es Puerto Rico. Rico. Sí, porque luego la gente me hace la broma de no Puerto Rico. Ah, no, Y pues no no. es así. Es Puerto Tampoco Rico. es como que, Sí, no, y aparte lo decimos súper, como hablamos tan rápido, claro, decimos de que Puerto Rico. Ni nos damos cuenta que decimos la L. claro, Puerto Rico. Puerto Rico está bien acá. Esa es la canción famosísima de Bad Bunny. ¿Cómo es? La canción famosa de Bad Bunny dice Puerto Rico está bien. Pip. Ahí, ahí. Es que ya soy otra gente. Bueno, obviamente conozco Bad Bunny, ¿no? ¿Cómo no lo conoces? No, obviamente Ah, conozco Bad Bunny, pero también como yo soy otra generación, creo. O sea, obviamente, algunas sí conozco. seguro sí.
Sí, Seguro. de VIP era de Ah, Bad Bunny. sí, Titi me preguntó todo. Sí. Yo soy muy fan de Bad Bunny. Es que cuando llego aquí a Ciudad de México, yo vi historias de personas diciendo, yo ya estoy ahorrando desde hace medio año para ir Ir al al concierto. concierto de Bad Bunny. No, va a llegar, de hecho, va a llegar otra vez. No, es una locura. Ahorita viene otra vez y se agotaron todas las entradas. Yo no tengo entrada. Sí. Yo lo vi aquí nada más. No lo he visto en Puerto Rico, lo he visto aquí nada más. Lo vi aquí en el Estadio Azteca cuando vino en su gira pasada. Y ahorita traté de conseguir boletos en Puerto Rico y aquí y nada. O sea, en Puerto Rico las filas eran enormes para conseguir boletos. Una locura. Y a mí me encanta, pero tampoco me voy a parar ahí en una fila a las Sí. 3 de la mañana a ver Claro. si consigo o no consigo taquillas. Para luego que te cobren 6,000 pesos. Aparte yo no soy fan de los conciertos ni de los festivales ni nada. Ya. O sea, no me gustan. A mí me sorprendió. Bueno, claro, también ya están tan como un éxito tan mundial el tipo, ¿no? Pero sí me sorprendió cuando vi como... El boom que era, el fenómeno. Sí. Es que, o sea, ahorita su gira se va para países, Japón, Sí, ¿no? Singapur, o sea, países... Por eso los boricuas decimos, tenemos al mundo entero hablando como nosotros. Pues sí. Porque en el mundo entero... Ándale, sí. En el mundo entero, pues sí, cantan, porque aparte Bad Bunny lo que tiene es que habla mucho con nuestra, o sea, con nuestra jerga. Claro. Y la pone en sus canciones, entonces eso es algo muy distintivo de él. Y las cosas luego malas que nos decían, como es que ustedes hablan mal, hablan con la L o lo que sea, pues él le ha dado como otro significado más patriótico y más nacionalista, ¿no? Esto es lo que nos identifica a nosotros y esto es lo que somos. Claro. Y esto es lo que nos ha llevado a ser tan exitosos en la música, tanto en la salsa, en el merengue, la bachata, porque pues así hablamos nosotros y así somos. Sí. Entonces, Residente también es también. de Puerto Rico, Sí, ¿no? también. Calle 13, residente René. Sí. Está cañón porque él también como a veces como comienza sus rolas así más contando y así. No, y me sorprende los fans que son aquí la gente de Residente, tantos fans que tiene, porque luego en Puerto Rico es un poquito como él es tan radical en sus expresiones y en sus ideologías, la gente a veces como que tiende como a no simpatizar tanto con él, pero en América Latina lo adoran. Y luego yo me puse un día dije, voy a ver por qué es que quieren tanto a Calle 13, Ajá. a René. Y es que escuchas su música y sus letras es que no tiene competencia, es una bestia de la escritura. Sí, es como... Y cómo rima, cómo hace metáforas tan elaboradas, o sea, sí es top. Y sí tiene un buen... También como cuando escuchas sus rolas, no sé, cómo te cautivan ese primer momento, Sí, ¿no? claro, y me gusta de él que pues él tiene una ideología y esa es en la que cree y se va a muerte con esa. Yeah. O sea, no tiene que estar siendo políticamente correcto para que me quieran los dos bandos, sino yo creo esto y esto es lo que voy a decir en mi canción y si a ti te gusta bien y si no también. Y eso es muy de admirar cuando eres artista, que un poco tienes que filtrar lo que piensas y lo que dices Claro. y que luego venga alguien como él y pues se muestra tal cual es y motiva a los demás a hacerlo, es de admirar. Claro. Sí, sí. Y bueno, luego también dicen siempre no separar el artista de la persona. De la Pero persona. es difícil también con él, ¿no? Porque... Es muy difícil porque creo que él, de todo lo que él es y de todo lo que ha pasado en la vida y de todo lo que piensa, ha hecho música. Sí. Lo ha convertido toda su vida, la ha convertido en decibeles. Y pues él siempre lo ha llevado muy de la mano. Siempre ha sido muy vocal en las protestas, en las marchas de Puerto Rico que hay o que han habido en el pasado. Él siempre ha estado muy presente y ha sido una figura que ya la gente busca y espera que esté en las luchas, en las marchas, en las En las protestas. marchas, por ejemplo, a favor de Puerto Rico Libre, sí, pues siempre a favor y siempre alineado en el caso de René a ese tipo de narrativas. Ok. Entonces es una persona muy vocal, igual Bad Bunny, siempre, muy vocal. Hace poco, pues, endosaron al Partido Independentista de Puerto Rico en las pasadas elecciones. Ajá. Fueron al cierre de campaña del partido. Se hizo presente Rauw Alejandro, Bad Bunny, René, Cani García, que son artistas de talla mundial y van y endosan a un partido político. Eso no es tan visto ni tan común. Yeah. Y ellos pues sí lo hacen parte de ellos y de su carrera. Y pues Bad Bunny igual, en sus letras, en su último disco. Es como un acto de rebelión y de reivindicarnos como puertorriqueños y nuestra puertorriqueñidad. Claro. Entonces, pues ellos no lo han separado como que sus ideologías y sus
pensar del artista. O sea, creo que ellos lo llevan muy de la mano. Claro. Y pues eso lo hace únicos también. Okay. ¿Qué es el deporte favorito en tu país? Pues hay dos, el baloncesto y la pelota, que es el béisbol. No se juega fútbol. Bueno, muy poco. Nos encanta a mí me encanta el baloncesto. Soy fan del baloncesto y sobre todo del baloncesto superior nacional. Y de hecho los artistas tienen franquicias en el baloncesto. O sea, ¿como equipos o como equipos, sí. Okay. Por ejemplo, Ozuna tiene un equipo, Bad Bunny tiene otro. Bad Bunny tiene el equipo de la capital. ¿Quién más tiene? Tiene Ozuna, Bad Bunny y alguien más creo que tiene también equipos. Y es muy, o sea, el baloncesto es como la fiebre. Nos encanta. Y también seguimos mucho la NBA, que es el baloncesto de Estados Unidos. Y pues la pelota, que es el béisbol. Qué locura. Y el boxeo, que tenemos... también, sí, claro. Que tenemos estrellas del boxeo. Sí. Hace poco estaba en una fiesta y me pregunta un chico, se entera que soy de Puerto Rico y me dice, ¿Coto o Tito Trinidad? Y yo, no, pues Tito. Y me dice, tú sí sabes. Y yo le dije, no, pues sí, pues es de Puerto Rico. Entonces, sí, también el boxeo, tenemos figuras muy importantes del boxeo. Que de hecho, México también, yo conocí mucho de México porque mi familia se reunían a ver el boxeo. Y siempre peleábamos contra mexicanos. Y los mexicanos siempre eran muy buenos. Entonces era como que esa rivalidad siempre hay contra Margarito. Creo que era uno de ellos. No me acuerdo otro mexicano. Pero sí que había muchos y que siempre peleábamos contra ellos. Qué locura. Lo que a mí me sorprendió mucho también lo aprendí relativamente tarde que casi en todo el Caribe, ¿no? El béisbol o como dicen ustedes, pelota es... Sí, la pelota del béisbol. Dominicana tiene muy buenos peloteros. Sí, Venezuela tiene muy buenos peloteros. Cuba también. Y en México también existe, pero siento es como más por región. O sea, sí, siento que... En el norte, por ejemplo. En el norte, por ejemplo, juega mucho baloncesto también. Justo por la influencia de Estados Unidos. Pero la pelota sí es algo muy caribeño. Muy, muy del Caribe. Yeah. De hecho, los contratos más grandes de los latinos son de Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico. ¿Y por qué llegó ahí tan fuerte ese deporte? Porque sí, para mí es como... Creo que los taínos, no estoy muy segura, pero creo que nuestros taínos, que son nuestros indígenas, jugaban pelota. Entonces siento que de ahí pues una cosa que ha seguido pasando de generación en generación. Y sí, los niños sueñan en Puerto Rico con ser peloteros. Ok. Sueñan con ser peloteros o ser cantantes de música o baloncelistas. ¿Qué quieres ser cuando eres grande? ¿Cantante? En Alemania todos dicen... Bueno, en mi generación decíamos todos futbolistas. ¿Sí? Sí. No, acá no hay mucha cultura de fútbol. Sí están haciendo como su intento de tener un equipo y así, pero va lento. Yeah. Pero de hecho hay un niño que creo que está en el Real Madrid, se llama Jeremy. Ah, claro. Es boricua. Sí. Es boricua y que creo que le llamaban el amuleto del Real Madrid o algo así. Ajá. Él, por ejemplo, es uno de los que está sacando la cara por ese deporte. Ya. Yeah. Pero sí pienso como la selección, sí pienso en la selección de ustedes, no... No hay. No, como, o sea, no. No hay selección de fútbol. No hay selección de fútbol. No. Eso es apenas lo que se quiere lograr, tener una selección. Ok. Pero todavía no hay ninguna. Entonces, ¿el Jeremy dónde jugaría? O sea, ¿con los Estados Unidos o cómo? Pues, si ahorita lo quieren, sí, porque ahorita no hay un equipo de fútbol puertorriqueño que yo sepa. Órale. Creo que se está tratando de formar uno y que obviamente él sería una de las cabezas que estaría conformando el equipo. Okay. Pero todavía no hay nada. A ver, vamos a hacer una ronda de preguntas rápidas. Va. Un dato curioso sobre tu país que muchos mexicanos no saben. Que Chayanne es puertorriqueño y luego piensan que es mexicano. Ah. Algo que más te sorprendió en México. ¿Qué más me sorprendió? Que no saben ponerle pausa a la fiesta. Que siguen la fiesta hasta el otro día. Hasta el día siguiente. Y de after en after. Es como... Muchos after seguidos. Sí. Okay. Algo que aprecias más de México. La gente. ¿Tu comida favorita fuera de los tacos? Las enchiladas suizas.
con salsa verde. O los chilaquiles con salsa roja. Los chilaquiles no se te hacen raro por masa y salsa y así. Cosa tan rica. Sí. Demasiado rico, me encantan. Con todo, con cebolla, con crema, con todo. Ok. Con queso. Picante de 0 a 10. ¿Cuánto aguantas? 8. 8. Es decir, habanero sin problema. Un cachito, sí. Sí, Sí, órale. sí, sí. Me gusta el picante. Aparte de tu familia, ¿qué es lo que más extrañas de tu país? La playa. Mi playa. Ya. Muy bien. Paula, muchas gracias por hoy echar chisme con nosotros No, aquí a en ustedes por Chococultura. invitarme. Ya saben, manda abajo en la descripción, pueden encontrar todas las redes sociales. Ve aquí la historia de Demis alias Vagaboom, un suizo español, italiano, mexicano que cuenta la historia cómo conoció a su esposa mexicana aquí en México viajando con bicicleta y cómo trabajó en los Estados Unidos e incluso cuenta cómo un encuentro conmigo cambió algo muy radical en su vida. No te lo pierdas.